Hola, un saludito muy especial para todos. Bienvenidos a mi canal Matemáticas con el profe Sebas. Hoy vamos a trabajar un tema de estadística súper importante que trata de tablas de frecuencia y diagramas de barra. ¿Para qué nos sirven las tablas de frecuencia y los diagramas de barra? Para organizar datos, para analizarlos y también los podemos interpretar. ¿Dónde o en qué situaciones podemos encontrar tablas de frecuencia o diagramas de barra? Cuando se termina un partido de fútbol, encontramos muchas veces tablas de frecuencia, con cuánta frecuencia o cuántos tiros de esquina hubo en tal partido, cuáles fueron los minutos en promedio que un equipo tuvo el balón, cuántos fueras de lugar. Y también en otras situaciones, también en apuestas deportivas, mucha gente como para hacer una apuesta por un equipo, entonces observa las estadísticas que le dicen o los datos de los partidos y observa si hay una tendencia del equipo al que le va a apostar, si ha ganado muchos partidos o cuántos ha empatado. Y todos esos datos se recogen a partir muchas veces de tablas o inclusive de diagramas de barra que nos muestran de manera cuantitativa, en la mayoría de casos, nos muestra de manera cuantitativa las tendencias. ¿En qué otras situaciones? También cuando se hacen censos poblacionales, entonces van a una casa, cuando te van a registrar en el CISBEN, entonces cuántos hijos tienes, eh, cuál es el estrato socioeconómico, cuánto es el ingreso mensual, entonces eso se organiza a partir de unas tablas de frecuencia y también en muchas ocasiones a partir de diagramas de barra. Entonces hay muchos ejemplos en los cuales podemos utilizar la estadística para organizar datos a partir de tablas, para analizarlos y también para interpretarlos. Para comenzar a resolver los problemas relacionados con estos dos elementos, hay que tener en cuenta unos elementos importantes. Entonces, primero hay que definir primero eh, que cuando se va a construir una tabla de frecuencias e inclusive cuando se va a construir un diagrama de barra, eh, se tiene que determinar primero cuál es la variable. Y las variables se definen en dos elementos. ¿Cuáles? Uno. Entonces, la variable se define en dos tipos de variable. Entonces, están las variables cualitativas y están las variables cuantitativas. ¿Por qué vamos a abordar esto de las variables? Porque cuando yo voy a hacer la construcción de uno de estos dos, o ambos, entonces nosotros primero tenemos que identificar la variable. Si el conjunto de datos que tenemos se maneja una variable cuantitativa o cualitativa, o por el contrario, cuantitativa. Enseguida esta se subdivide en dos. Entonces, por ejemplo, una variable cualitativa, cuando se va a hacer de pronto una encuesta relacionada con la preferencia de marca de tenis. Entonces, una variable cualitativa sería una preferencia de marca de tenis, o sea, la marca de los tenis, que no la defino con un número. Yo no puedo decir que una marca de tenis es 3, no. Una marca de tenis es Nike, Adidas, eh, los Converse, ¿qué otra marca de tenis? Reebok. Entonces hay muchas marcas, muchos tipos de marcas. Entonces cuando yo, una marca, o cuando yo voy a definir una variable cualitativa y me piden una que es de preferencia de marca de tenis, en ese caso esa variable que estoy definiendo, marca de tenis, sería cualitativa. Porque no la defino a partir de un número, sino a partir de un nombre como tal, una cualidad o una característica en este caso. Ya las variables cuantitativas, por ejemplo, puede ser el número de hijos. Entonces yo le digo, ¿cuántos hijos tiene usted? Yo tengo 3 hijos, entonces lo defino con un número, con 3. Otra variable cuantitativa. Eh, Vamos a pensemos en otra variable cuantitativa. Puede ser la estatura. Tenemos una encuesta con 20 estudiantes y vamos a definir la estatura. Entonces, yo mido 1,78. Entonces,
Cuando se definen las variables cuantitativas porque se pueden medir a partir de un número. Y las variables cualitativas no se miden a partir de un número, sino de una cualidad como tal. Por ejemplo, el sexo de una persona. Entonces yo puedo decir, es masculino o es femenino. No lo defino con un número, sino con una característica, una cualidad. En cambio, este no. La cuantitativa sí la defino con un número. Entonces, cuando yo trabajo una variable cuantitativa, entonces yo la puedo definir con un número. Entonces existen variable cuantitativa discreta y variable cuantitativa continua. Esta continua, cuando la defino con un número decimal, por ejemplo, le vamos a hacer el ejemplo que ahorita vamos a hacer una encuesta de la estatura de 20 estudiantes. Entonces la estatura, entonces por ejemplo un estudiante puede decir que tiene, que mide 1,78 acá, 1,78 metros. O otro puede decir que puede medir 1,65 metros. Entonces acá, como se está utilizando un decimal para definir, no se está utilizando un número entero como tal, un número natural, entonces en este caso, esta variable es cuantitativa y es continua. Ahora, cuando el número de hijos, la encuesta se va a hacer a 10 familias y se va a preguntar por el número de, no la hagamos con hijos, con el número de integrantes por familia. Entonces aquí van a definir ya, no, el número de integrantes no me lo pueden definir ya con un número decimal, sino que lo van a definir ya con un número ya natural como tal, entero. Entonces, por ejemplo, hay tres integrantes en mi familia, hay 5, hay 2, hay 4. Entonces ya en este caso, entonces tenemos una variable que se mide con un número, entonces es cuantitativa y es discreta porque esta ya no tiene decimal. Es decir, yo no puedo decir que en mi familia hay 3,5 o 3,5, no. O 5,1, no, como en los decimales, como acá. Entonces, en variable cuantitativa, cuando es continua, se utilizan los decimales. Entonces, por ejemplo, en esta caso, 1,78, 1,65. Y en las variables cuantitativas discretas son números enteros. Entonces, eso es lo primero que tenemos que comprender de manera general para luego empezar a hacer la construcción de tablas de frecuencia y también diagramas de barra de acuerdo con estos datos. Esa es la primera parte. Ahora, ¿qué vamos a hacer? A partir de unos ejercicios que voy a proponer, vamos a ir haciendo la interpretación de si tenemos una variable cualitativa cuantitativa, también podemos decir si es discreta o continua, y de una vez ir construyendo la tabla de frecuencias y el diagrama de barras para cada situación. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con la primera situación. Bueno, vamos a empezar a resolver este primer problema. El número 1. Para ingresar a un equipo de natación, los estudiantes deben diligenciar un formato. En el formato deben escribir la edad. Se diligenciaron 25 solicitudes con los siguientes datos. Entonces tenemos todos estos datos. Entonces, ¿qué es lo primero que yo debo identificar cuando voy a hacer una tabla de frecuencias y un diagrama de barras? ¿Qué es lo primero que identificar? Que realmente aquí estén los 25 datos. Eso es lo primero que tiene que usted hacer. Acá no se colocó ninguna pregunta, porque por lo general es ¿cuál sería la tabla de frecuencias para este conjunto de datos? ¿O cuál sería el diagrama de barras para este conjunto de datos? No lo estamos haciendo, porque ya vamos a construir acá. Lo van a construir conmigo y ustedes allá lo van a ir construyendo a medida que yo lo voy haciendo. Cuando ustedes ya aprendan a hacerlo, si saben hacerlo, lo van a desarrollar con mucha más facilidad. Entonces vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que verificar que hayan los 25 datos acá. Entonces vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Lo primero que hay que verificar es esto, ya tenemos. Ahora, vamos a identificar cuál es la variable con la cual vamos a trabajar en este caso. Identifiquen cuál será la variable. Entonces la voy a colocar acá con negrito, vean, la variable. Vean la variable acá, la edad. ¿Quién me dice, de acuerdo a lo que expliqué anteriormente, esta variable es cuantitativa o es cualitativa?
Pensemos. Esta variable se puede medir a partir de un número. Entonces, si se puede medir o no se puede medir, ahí me va a definir si es cualitativa o cuantitativa. Entonces, por lo general, la variable edad es una variable cuantitativa. Y para este caso, que nosotros decimos tengo 12 años, usted no dice tengo 2,5 años, usted no dice yo tengo 15,6 años, no, yo tengo 15 años, tengo 17, tengo 18, entonces por lo general la edad, aunque se podría expresar de manera como una variable cuantitativa continua normalmente, se define como una variable cuantitativa discreta, porque cuando usted le pregunta la edad, usted dice yo tengo 30 años. Usted nunca por lo general usted no va a escuchar, yo tengo 30 y medio. No, sí, sí, tengo 30 años. Entonces, por eso les digo, en este caso, por la mayoría de situaciones, la edad se define como una variable cuantitativa discreta, porque la definimos a partir de un número entero. Entonces, tengo 30, tengo 20 años. Entonces, listo, ya definimos esa primera parte. Cuando usted vaya a construir la tabla de frecuencias, primero vamos a construir la tabla de frecuencias y luego un diagrama de barras. Entonces aquí va a ser la tabla de frecuencia. Entonces lo primero que se hace, yo la voy a construir acá. Voy a construir la tabla. Entonces lo primero que voy a colocar en la primera parte, va a ser acá. Entonces voy a organizar acá, bueno. Entonces, en esta primera parte voy a definir la variable. En este caso, ¿cuál es la variable que tengo? Edad. Entonces voy a colocar edad. Ya sea la variable cuantitativa o la variable cualitativa, no hay problema. Y en este otro cuadro voy a colocar la frecuencia. La frecuencia las veces que se repite el número acá, el dato. Normalmente le llaman la frecuencia absoluta. La voy a colocar como frecuencia. Entonces voy a ampliar acá frecuencia. Normalmente la frecuencia se expresa como frecuencia absoluta. Porque hay otros tipos de frecuencia relativa que no lo vamos a trabajar para este caso, vamos a solamente la frecuencia absoluta y la vamos a dar acá como frecuencia. Entonces la frecuencia que es las veces que se repite el dato. Entonces para usted organizar primero los datos, lo voy a dejar acá. Vamos a buscar, como estas son las edades, busquemos la edad más pequeña. Entonces para eso nos sirve una tabla de frecuencias, para organizar de manera ordenada. Y que cuando usted lea la tabla o la vaya a analizar, usted pueda tener los datos ordenados. Usted puede colocar acá 17, aquí 15, lo puedes hacer, sí. Ya para el análisis igual va a generar un poco más de demoras del análisis porque está en desorden, pero entonces lo más recomendable es siempre comenzar entonces, en este caso que sea por la más pequeña. Entonces miremos cuál es la edad más pequeña en estos casos. En este caso lo que veo que la edad más pequeña, voy a hacerlo acá, es 15 años, entonces voy a colocar 15. Entonces da 15. Ojo con la interpretación. Cuando se está empezando acá, cuando se empieza a hacer la construcción de tablas, muchas veces estos datos confunden. Aquí no es que haya 15 datos, no. Por eso se está definiendo acá la variable, en este caso cuantitativa discreta, que es 15. Aquí se define la variable, lo que aquí está hablando es de 15 años. Entonces lo que vamos a mirar es cuántas personas, cuántos estudiantes tienen 15 años, o cuántos datos de 15 años hay acá. Entonces vamos a mirar, voy a colocar con un punto 15 años, entonces 1, véalo acá. Se puede colocar un punto, una rayita para ubicarse, un color. Usted lo hace a su gusto. Entonces vamos a ir contando y usted lo va a ir construyendo conmigo. 15 años. 1, 2, 3 estudiantes tienen 15 años. Inclusive si ahorita se nos pasa alguno, ahí debe quedar. Entonces señalamos 3. Entonces, ¿cuántas personas de 15 años? Hay 3. Entonces ese 3 sí se coloca acá. Entonces son 3 datos en los cuales cada una persona eligió que tiene 15 años. Son 3 datos que se repiten de estos. Listo. ¿Cuál sigue? ¿Cuál edad? 15.
¿Sigue cuál? 16. Entonces vamos a hacer acá. Entonces ya tenemos con el de 16. 16, vamos a hacer ya una rayita. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces usted la va sillando con una rayita o la va pintando con un color diferente. Eso ya es como al gusto de cada uno. Entonces, ¿cuántas contamos? Yo conté 12, pero si usted se le olvidó, entonces vuelve y cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Desde que había contado 12. Vamos a volver a repetir entonces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 11. Ese es el conteo. Vamos a continuar. ¿Cuál seguiría? 17, ¿cierto? Algo acá. Va a ser con 17. No es que yo vaya 15, 16, 17, que porque va en orden, no, porque aquí en el orden que está acá, el que sigue es el 17. Si no estuviera el 17, seguiríamos con el que sigue, el continuo el 18. Entonces seguimos con el 17. Porque acá está. Entonces edad 17. Vamos a ver cuántas personas. Entonces, ¿cuántas personas tienen 17 años? Entonces, hagámosle una rayita arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 personas. Listo, vamos organizando más. Entonces vamos ampliando este cuadrito. Y vamos con las que tienen 18 años. Y aquí aparece. Y vamos a hacer el conteo. Cuéntale usted y lo va haciendo usted. No espere que yo haga el conteo. Cuente usted ya lo suyo. Usted ya tiene que tener el problema ahí copiado. Vaya contando. ¿Cuántas personas tienen 18 años? Entonces ahí usted inclusive los pueden cerrar. Vaya, yo lo voy a cerrar en este caso. 1, 1, 2, 2 personas. 2 personas tienen 18. Según ese conteo. Vuelvo y repito, miro 2. Entonces mire que ya todas están marcadas. Todas están marcadas porque de todas hicimos un conteo. Si hay una que no está marcada, porque no se contó y hay que sumarla. Hay que sumarla. Entonces, en este caso ya todas están marcadas. Esta sería la tabla, ya estamos que construimos la tabla de frecuencias. ¿Qué es lo que faltaría? Entonces, normalmente en las tablas de frecuencia siempre hay un total. Pero ¿para qué sirve ese total? Ya está en la tabla. El total es una forma también de verificar que se está haciendo el conteo de los 25 datos acá. Es decir, que los 25 datos sí estén realmente acá. Entonces, vamos a mirar. Si yo sumo todos estos datos, se supone que tiene que dar 25 datos. Si no me da 25 es porque en alguna hice la suma mal. Entonces tendríamos que volver a rectificar. 11 y 9 da 20. Más 3, 23 y 2, 25. Ahí está. 3 y 11 usted ya puede sumar a su gusto. 3, 11 más 9 más 2. Pero usted lo hizo mental y yo no soy capaz de hacerlo así. Entonces haga la suma. Recuerde, unidades. 9, 2. Si no sabe hacerlo mental, lo hace por medio de la operación acá. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Llevo 1, 2, 25. Entonces, ¿cuántos datos hay en total? 25. Y eso en cierta medida me determina que ya terminé la gráfica. Entonces, si yo voy a observar acá, por ejemplo, si yo no tuviera esta tabla y yo le voy a preguntar a alguien cuántas personas, o cuántas solicitudes, o cuántos estudiantes, mejor dicho, tienen 16 años de los que llenaron la solicitud. 16. Si yo voy a mirar acá, me toca contar. Me toca contar, o sea que va a ser más laborioso el proceso. Que sí se puede hacer, sí, lógicamente, esto existe, por algo las copian así. Pero para uno ser más organizado, para hacer un análisis más fácil, más práctico, se hacen estas tablas. ¿Con cuántas personas, estudiantes tienen 16 años? 11 estudiantes llenaron la solicitud.
¿Cuántos estudiantes eh, que llenaron la solicitud tienen 18 años? Dos. Entonces de aquí surgen muchas preguntas. ¿Cuántas personas que llenaron la solicitud tienen 15 años? Entonces ya la tengo acá, tres personas. O inclusive puede ser a la inversa. Eh, de las solicitudes que llenaron, hubo 9 solicitudes en especial. ¿Esos cuántos años tenían los que llenaron esas 9 solicitudes? Aquí son la única que llenó 9 solicitudes con un año particular, fue de 17 años, porque ya en este año se solicitudes con 16. Entonces, en particular, hay 9 personas o 9 estudiantes que tienen 17 años. Entonces, se pueden hacer un conjunto de preguntas, ya tendríamos que jugar con eso, que responden al análisis de este gráfico. En estadística, cuando se hacen tablas de frecuencia, se utiliza mucho cuál es la moda. En este caso, ¿cuál es el dato que está de moda? En este caso, la moda es el dato que más se repite, el que mayor frecuencia tiene. El que mayor frecuencia tiene, ¿cuál es? El 11. Es decir, que de las solicitudes, la mayoría de estudiantes, el dato que está de moda sería 16 años, si estamos hablando ya en este caso de la edad. Listo. Eh, Hay otros elementos estadísticos que se trabajan, como por ejemplo el promedio de las edades de todos los estudiantes, pero eso es otro elemento que se trabajará en otra clase. Listo, en esta solamente vamos a aprender a la construcción de tabla. Entonces, identificamos variable, luego la frecuencia absoluta, escribimos cada una de las variables, los datos, 15 años, 16, 17 años, y colocamos la frecuencia con que se repite, lo último sumamos. Ahí se construye la tabla de frecuencias. Ahora vamos a construir el diagrama de barras teniendo en cuenta esta tabla de frecuencias. Entonces, ¿qué se hace para la tabla de frecuencias? Entonces vamos a hacer acá, vamos a empezar. Una línea vertical y otra línea, voy a colocarla acá. Es parecida como un plano cartesiano. La coordenada, la sisa, un plano cartesiano. Entonces, vamos a aprender. Eso es un diagrama de barras y vamos a aprender a ubicar los datos. Entonces, acá se va a ubicar, en este lado, vamos a ubicar la frecuencia absoluta. Entonces, en este lado la vamos a ubicar acá. Y acá vamos a ubicar la variable. En este caso, la variable cuantitativa y discreta, que serían de espacio, 15 años. Entonces aquí serían los años. Entonces, ¿cuál es la variable? La variable cuantitativa discreta, entonces sería 15 años, 16 años, 17 y 18. Entonces, ojo, aquí podemos ubicar. Hay otras formas de hacer la representación de esta tabla de frecuencias, sí, en un diagrama así. Esta vez la voy a explicar así. Y por lo general se maneja mucho esta representación en un diagrama de barras de la forma como lo voy a hacer. Entonces, la variable se coloca acá, ya sea cualitativa o cuantitativa, se coloca en esta línea horizontal. La frecuencia, que en este caso, vamos a colocar entonces aquí frecuencia, para que ustedes ubiquen aquí la frecuencia, se coloca acá. Entonces, la frecuencia debería ir desde el 0 hasta, en este caso, hasta el número más grande acá, hasta 11. Como aquí la línea no vamos a hacer unas aproximaciones, entonces, la línea no nos dan hasta 11, lo que voy a hacer es unas aproximaciones. Entonces, por ejemplo, en 2 la vamos a hacer con estas pequeñas. Entonces, aquí sería el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos a hacerlo hasta el 12 acá. Listo, eso sigue acá. Bueno, 13, 14, ya eso continúa.
Entonces aquí tenemos la frecuencia que va del 1 hasta el 14, hasta donde siga, y aquí tenemos la variable, en este caso cuantitativa la edad. Entonces vamos a empezar. ¿Cuántas personas de 15 años llenaron la solicitud? Entonces en este caso 3. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues parte de acá vamos a hacer una barrita que llegue hasta el 3. Entonces, empezamos acá la línea, voy a hacerla acá. Bueno, vamos a hacerla de acá. Mire dónde llega el 3. La línea que yo voy a hacer acá sube solamente hasta el 3, porque aquí me dice que hasta el 3. Entonces, sube hasta el 3 y aquí, vamos a subir acá. Vamos a subir acá. Borrar acá. Entonces, yo puedo hacer unas líneas que me indiquen que eso me llega hasta el 3 y lo pinto. Ya se lo puede pintar como al gusto que sea. Entonces ya llené la primera parte, 15. Vamos a llenar la de 16. Entonces empiezo con la línea, y hasta dónde tiene que llegar la del 16. Mire, la de 16 personas, entonces tengo que subirla hasta 16, inclusive, perdón, hasta los de 16 años tengo que llenarla, subirla hasta 11, perdón que me confundí acá, pero les digo que no me puede confundir uno. La edad, los que tienen de 16 años son 11 personas, entonces tiene que subir hasta 11, o sea que tiene que subir más o menos, lo pueden hacer con una reglita hasta el 11. Y acá sería, listo. Entonces mire, 15 llega hasta el 3, 16 años llega hasta el 11, 17, ¿hasta cuál llegará? Vaya, complételo usted ahí. Ya lo va a hacer, pero complételo usted ahí. Entonces el 17. Entonces, ¿hasta qué número tiene que llegar? Hasta el 9, miren. Entonces tiene que llegar más o menos hasta el 9, hasta por acá. Bueno, acá lo hice un poquito torcido. Entonces, el 17 va hasta el 9, entonces llega hasta acá, vea. Entonces vamos dándole orden. Entonces 15 años hasta el 3. 16 años hasta el 11. 17 hasta el 9. El 18 años hasta el 2. Ese sí es muy chiquitico. Mire que el 2 es acá. Hacemos esta línea y acá. Acá sería hasta el 2. Muchos preguntarán, profe, pero esta barra puede ser más gruesa esta que esta. Por lo general se manejan barras uniformes, o sea, que manejen la misma medida. Sin embargo, si usted hace una barra más gorda que la otra, más gruesa, más ancha, no hay problema. Aquí lo que importa es que la interpretación de los datos o de la organización y la representación de los datos se haga de manera adecuada. Entonces, vamos a volver a hacer la comparación. Entonces, 15, que tenga 15 años llega hasta el 3, sí. Que tenga 16 años hasta el 11, sí. Que tenga 17 años llega hasta el 9, sí. Y que tenga 18 años hasta el 2. Y ya sabemos que efectivamente esos son 25, los 25 datos acá representados. Entonces son dos formas diferentes de representar un conjunto de datos. Entonces una de las formas es con tablas de frecuencia y otra de las formas es con los diagramas de barra. Entonces a veces se utiliza uno, a veces se utiliza otro. Inclusive hay programas que hacen con facilidad estos diagramas de barra, sino que usted ingrese los datos, la variable, y eso de una vez lo organiza los datos de esta forma. Inclusive se los puede organizar de esta forma. Entonces así terminamos el primer ejemplo explicado, que está relacionado con tablas de frecuencia y con diagrama de barra. Ya cuando se coloque otro ejercicio, que es lo que vamos a hacer el siguiente, ya la idea es que yo, a medida que lo vaya explicando, usted ya lo pueda desarrollar con gran facilidad, porque sería ya empezar a ubicar la variable, luego la frecuencia, ubicar los datos y luego hacer la construcción también del diagrama de barras. Entonces vamos con el siguiente ejemplo. Bueno, el ejemplo número 2 está relacionado con el ejemplo anterior, solamente que se le cambió, que ya
deben escribir es el sexo. Entonces tienen que escribir de masculino o femenino. O sea, si es hombre o es mujer. Entonces, para este caso, se maneja el mismo planteamiento, solamente que lo que va a cambiar, los datos que se registran. Entonces, debemos tener también 25 datos acá. Ya no va a ser con la edad, ya va a ser es con el género, si es hombre o mujer. Entonces, ya tenemos que trabajar es con eso. Entonces, mire que solamente vamos a encontrar de H de hombre o M de mujer. ¿Qué es lo primero que se hace? Recuerden, entonces aquí vamos a identificar primero de qué variable estamos tratando acá o cuál vamos a trabajar, qué variable. ¿Cuantitativa o cualitativa? La anterior que era edad, que se define con un número, era cuantitativa y discreta. En este caso el sexo sería ¿qué? Sería cualitativo, porque se define a partir de una característica, una cualidad en este caso, y no se puede medir con un número, en este caso eso no se puede medir con un número. No sé de que decodifique pues esta parte, pero como tal el censo se define como hombre o mujer en la característica, no lo podemos medir con un número. Entonces, lo primero, identificamos la variable que es cualitativa. Segundo, vamos a verificar que realmente estén los 25 datos, eso es lo principal. Porque usted llena eso suponiendo que hay 25, por ahí 24, entonces ya te daña la tabla, que ya no sería la que está planteando acá, ni sería de acuerdo al problema que está solicitando. Vamos a hacer el conteo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Efectivamente están los 25 datos. Entonces vamos a empezar a hacer la tabla de frecuencias. Entonces, recordemos. Ustedes lo hacen allá con una reglita. Yo lo voy a hacer acá. Entonces, la variable, en este caso, que es la variable cualitativa, ¿cuál sería? Recordemos que aquí colocamos la variable, el sexo acá lo colocamos. Ahorita recordemos que fue la edad, en este caso ya no siempre va a ser la misma variable, siempre va a cambiar de acuerdo a la situación. Y aquí la frecuencia, vamos a colocarle una F. F. Entonces, si observamos bien, aquí apenas tenemos hombre o mujer, o sea que aquí solamente van a haber dos cuadros. Entonces, va a haber un cuadro. Ya no importaría si primero colocamos el hombre o primero la mujer, ahí sí no importa. En este caso, se le coloca primero mujer o luego el hombre, no hay problema, los datos ahí no va, en el análisis no va a cambiar mucho. Entonces vamos a colocar primero las damas, como dicen por ahí, primero las damas. Entonces, mujeres, sexo, mujer, mire, sexo, mujer. Eso definimos la variable mujer. Entonces vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Seguimos, ¿cuál sigue? Hombre. Ojo acá, ya nosotros inclusive como ya hicimos el conteo, que hay 25 datos y está solamente mujer, ya podemos decir que hay 10. ¿Cierto? Que hay 10 hombres, porque sumamos 10 más 15 da 25. Pero hagamos el conteo igual, para que verifiquemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, mire. Mire que no cambia. ¿Qué se coloca acá? Ya se debe saber. Total. ¿Y cuánto tienen que sumar las mujeres más los hombres? Los que llenaron la solicitud tienen que completar 25. Ya les dije, usted no sabe sumar 15 más 10 mentalmente, entonces súmelo acá. Unidad de 5, un grupo y demás otro grupo de 10, da dos grupos de 10, entonces da 25. Entonces, mire, sencillo. Ahora vamos a construir el diagrama de barras. ¿Cómo será? Será más complicado. Entonces, mire que el diagrama de barras tiene que llegar hasta el 10 y 15. Entonces, vamos a hacerlo acá.
Entonces recordemos acá abajo, en este caso la variable cualitativa, ¿cuál sería? En este caso recordemos, abajo se coloca la variable. Entonces, mujer y hombre. Entonces aquí se colocaría pues como el sexo como tal. Y aquí la frecuencia. Ah, pero es que hay que llegar hasta 15, entonces hay que volver a hacer, usted puede hacer una estimación, entonces por ejemplo aquí hay 5, cada dos cuadritos hay 5, 10, 15. Algunos se preguntarán, pero ¿por qué no llega hasta 25? No, porque 25 es la suma de ambas variables, de este conjunto de datos de hombres con el conjunto de datos de mujeres. Entonces no es que se llegue hasta 25. Eso es para verificar que hay 25 datos. La cuantificación se hace es acá, 10 hombres, 15 mujeres. Entonces por eso este no llega hasta 25. Realmente, el más grande que llegaría acá a esta frecuencia sería hasta 15. Entonces vamos a empezar. Mujeres, hasta 15. Entonces tiene que llegar hasta acá. Le hago la barrita. Ah, bueno, pero yo la ubico bien para ubicarla bien para que no quede tan desorganizada. Ojo, hasta acá. Entonces llega hasta 15. Y ya llenamos la primera. Hasta mujeres hasta 15. Y hombres hasta 10. Pues complétela usted ahí. Espere que yo la llene. Complete y luego la compara con la mía a ver si le dio. Usted ya la hace de un color, utiliza la reglita, la hace organizadamente. Entonces, hombres, llega hasta acá, hasta 10. Y ya para este caso ya queda representado la tabla de frecuencia y el diagrama de barras para ese conjunto de datos con el sexo pues que estamos representando acá en este caso, los formatos que llenaron. Entonces mire cómo se organizaría mejor. Y lo mismo que ahorita, entonces de acá. Hubo más solicitud de mujeres o de hombres, entonces ya no le tocaría contar acá, sino que una vez con el gráfico uno observa, esta está más grande esta barra que esta. Entonces las mujeres tuvo más. ¿Cuánto? 15. Pero con el medio visualmente usted ya puede identificar quién tiene más que el otro, no necesita ni mirar el dato acá. Si hubo más solicitudes de formatos llenos de mujeres que de hombres. Ya cuando me piden cuantificar, sería acá 10 y 15 datos. Cuando acá solamente son dos, entonces hablar de la moda, pues en este caso sí, se podría decir que la moda sería, porque el dato que más repite son las mujeres. Aunque ese término hemos utilizado cuando hay varios más conjuntos de datos, pues aquí como para organizar y analizar. Entonces con esta ya finalizamos el segundo ejemplo de acuerdo con el anterior, de que no fue complejo. Este proceso es muy sencillo y es súper importante para nosotros aprender a organizar muchas cosas en nuestros contextos cotidianos. Entonces, en un futuro usted también va a tener una empresa, va a hacer un análisis de algunas tablas, de algunos gráficos de un trabajo que usted tenga, lo va a utilizar para algún elemento. Listo, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Bueno, vamos con este tercer ejemplo. A 20 de los asistentes a un teatro se les preguntó por el número de hermanos que tiene. Estos fueron los resultados. 0, 2, 1, 0. Recordemos que en este contexto 0, ¿qué representa? Que no tiene hermano. Entonces, mire un significado acá en este contexto del 0. No es que no represente nada. En este caso representa que no tienen hijos. O sea, siempre le tiene que dar un sentido a este dependiendo del contexto de la situación. 2 hijos, 1, 0. Entonces, vamos a ubicarnos entonces otra vez en el problema. Entonces, ubiquémonos en la variable. ¿Qué variable estamos trabajando acá? ¿Cuál es la variable estamos abordando? Miremos. Se les preguntó por el número de hermano. Entonces, acá, número de hermano. Entonces, vamos a cerrar acá. Entonces, por ejemplo, la variable hermanos. ¿Eso es una variable cualitativa o cuantitativa? Número de hermanos. Para este caso, entonces, tenemos una variable cuantitativa porque el número de hermanos se puede medir con un número. Y en este caso yo puedo decir que tengo 3, 4, 5 hermanos.
Y es una variable cuantitativa discreta, porque yo no puedo decir que yo tengo 3,5 hermanos, yo no puedo tener un hermano a la mitad, o 2,1 hermanos, no. Entonces se define con un número entero natural, entonces por eso es variable cuantitativa, porque se define con un número, y es discreta porque se define con un número natural como tal. Ya tenemos la definición de la variable, ya sabemos que es cuantitativa y discreta, listo. Ahora, ¿cuántos datos tenemos, debemos tener acá? Eso es súper importante, ojo, 20. Entonces vamos a hacer el conteo inicialmente, a ver si tenemos 20 datos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 datos. Entonces ahí corroboramos. Recordemos porque no falta que falte un dato, entonces se nos daña la tabla acá. Ahora lo que venimos haciendo, vamos a hacer una tabla de frecuencias. Entonces, recordemos, vamos a ubicar entonces acá la tabla, vamos a organizar la tabla acá. Organizo acá. ¿Quién recuerda o quién sabe qué debo colocar acá? A ver, dígame, no lo va a escuchar, pero dígalo, a ver si ya identificó lo que yo voy a colocar acá. Que voy a colocar la variable, que en este caso sería número de hijos. Entonces lo voy a colocar así, número de hijos. Y ya recordemos que aquí es la frecuencia, las veces que es de la frecuencia absoluta, que las veces que repite el dato. Entonces empecemos con las familias. ¿De qué estamos hablando? Perdón, el número de hermanos, en este caso en familias que no tengan hermanos, a los asistentes que no tenían hermanos. Entonces con cero, vamos a hacer acá. Entonces que no tengan hermanos, cero. ¿Cuántos respondieron que de los que fueron asistentes que no tienen hermanos? Entonces miremos. Uno, vamos a hacerlo con otro colorcito acá. Uno, dos, tres. Entonces, tres personas no tenían hermanos. Entonces, con la frecuencia 3. Vamos con el otro. Con uno, que tenían un solo hermano. Vamos a mirar a ver quién. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Vamos a mirar, seguimos. Acá un poquito torcido, listo. Que tengan ya de uno, dos hermanos, que también aparece acá. Dos hermanos. Voy a colocarle con una rayita. 1, 2, 3, 4, 5. 5 personas. Con 3. Que tengan 3 hermanos, sí, acá. Entonces vamos a mirar a ver quién. 1, 2 y 3 personas. Tenían 3 hermanos. Ve que esta tabla ya se hizo un poquito más amplia. 4, ¿cierto? Mire, porque acá aparece el 4. Si no estuviera el 4 acá, no se tiene que colocar acá. Que son con los datos que tenemos acá. Los 4 hermanos. Entonces miremos acá. Entonces, una sola persona tenía 4 hermanos. Tenía bastante hermanos en ese caso. Entonces, 4 hermanos, una sola persona. Y también 5 hermanos. ¿Cuántas personas tenían 5? Entonces, en este caso sería solamente una sola persona tenía 5 hermanos. Una.
Ya te terminó acá. ¿Qué es lo que falta? Recordemos. Último cuadrito. ¿Qué se coloca acá? Ya lo debemos saber. Total, total. Recordemos que si sumamos todos esos datos, ¿cuánto nos tiene que dar? Eso es lo que usted ya debe tener claro. ¿Cuánto? 20, los 20 daticos. Entonces vamos a sumar 7 y 3. Ah, bueno, muchas personas puede que mentalmente no lo... Igual aquí es el mismo proceso. Cuente con los dedos. 7 y 3, 10. Más 5, 15. 16, 17, 18, 19, 20 daticos. Véalo acá. Aquí nos dio 20. Puede volver a sumar. 3 más 7, 10. Más 5, 15. 16, 17, 18, 19, 20 datos. Ahí está. Ya construimos la tabla de frecuencia. Y aquí es lo que yo les digo, y aquí se pueden hacer muchas preguntas. ¿Cuántas personas de las que asistieron al teatro, de esas 20 personas, tienen 3 hermanos? Esa puede ser una pregunta. Entonces, tres personas. ¿Cuántas personas de las que asistieron al teatro no tienen hermanos? Entonces también vean, 3 personas no tienen hermanos. ¿Cuál es la moda de los datos que se registraron? O sea, ¿cuál es el dato que tiene mayor frecuencia? Entonces miremos a ver, ¿cuál es el dato que tiene más? Esta sería, los que tienen un hermano. Yo aquí, ¿qué número de hijos? Vean, yo inclusive me estaba desviando del problema, pues es que el problema con número 10 era el número de hermano. Entonces, organizar acá. Hermanos. Eso a veces pasa cuando uno está pensando ya en un problema o en otro. Entonces, pues se utiliza mucho con número de hermanos, número de hijos. Entonces, aquí, número de hermanos. Eh, ¿Cuántas personas de las que asistieron al teatro tienen cinco hermanos? Una persona. Entonces no podemos confundir estos datos con esto. Eso me indica la frecuencia, eso me indica la variable como tal. Número de hermanos, 3 hermanos, 4 hermanos. ¿Y cuántas personas tienen 4 hermanos? Una. ¿Cuántas personas tienen 3 hermanos? Tres. ¿Cuántas personas tienen un hermano? 7. Y así por el estilo se va construyendo este problema. Ahora, vamos a construir el diagrama de barras, de acuerdo a lo que tenemos. Entonces, en este caso, voy a hacerlo aquí más grandecito. Entonces recordemos, aquí la variable, ojo, siempre la variable. ¿Cuál variable tenemos nosotros acá? Número de hermano, aquí. Número de hermanos. Entonces empecemos a organizar, o empiece usted a organizar. Entonces, vamos a hacer aquí desde el 0. 0 hermanos. 1, 2, 3, 4 y 5 hermanos. Entonces, mire, usted ya organizó la variable acá. Los que tienen 0 hermanos, los que no tienen ningún hermano, 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí vamos a, recordemos que aquí solamente el más grande va a llegar hasta 7. Entonces podemos llegar aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Usted puede seguir haciendo 8, 9. Igual usted ya sabe que la barra no va a crecer, no va a aumentar la barra que usted va a colocar más grande en este caso va a llegar hasta 7. Ya no va a llegar ni hasta 8 ni a 9, porque aquí no hay ninguno que llegue hasta 9 ni a 10. Va a colocar porque son datos que pueden colocar, no hay problema, no cambia el diagrama. Entonces vamos a empezar. Que no tiene ningún hermano, 3. Entonces llega hasta 3. Vamos a hacerlo con su color azul. Entonces hasta el 0, que no tengo un hermano, llega hasta 3. Entonces llega hasta acá. Subimos la línea, acá, la barrita ya. Listo, ya, 3. Siga esto haciendo la otra. Un hermano llega hasta 7. Entonces, mire acá. Entonces, yo hago la línea, uno puede hacer la línea para uno ubicarse. Como para usted no ubicar la línea por acá, la barra. Con la línea le dice, no, hasta acá está el 7, o sea, aquí ya no puede pasar. Para eso hago esta línea imaginaria. Esta línea imaginaria.
Dos hermanos hasta 5. Entonces hago la línea imaginaria acá. Un poquito torcido acá. Va haciendo usted la otra. Entonces haga ya. Entonces la de tres hermanos. Entonces mire que esta línea ya la tenía acá. La va a seguir acá. La de tres hermanos. Entonces por acá. Preguntarán muchos, pero esta línea imaginaria se tiene que colocar, no. Pues lo coloco para tener la referencia con el número. Se pega exactamente acá, pero no tiene que hacerse. Cuatro hermanos es uno. Entonces, mire, llega hasta acá. Quieres puedes hacer la línea imaginaria. Y cinco hermanos, también solamente una persona. Que tiene cinco hermanos. Ahí estaría ya la. Voy a hacer esta linita acá. Y bueno, acá falta colocar, bueno, frecuencia. Aquí está la frecuencia. Y esta entonces sería la forma de representarlo por medio de un diagrama. Y se puede verificar en cualquier, ya sea en este o en este que tienen los mismos datos, solamente que se organizan de forma diferente y aquí se organiza a partir de barras y aquí se organiza a partir de la tabla como tal, que es la tabla de frecuencias. Esta también muestra frecuencias. Este diagrama de barras también muestra frecuencias, lógicamente. Por ejemplo, dos hermanos, 5. Dos hermanos, 5. La misma forma, son interpretaciones que se hacen de acuerdo a una tabla o un diagrama. Cuatro hermanos, 1. Cuatro hermanos, 1. Entonces, ¿para qué nos sirve eso? Ya les digo, para aprender a analizar, a organizar datos, a interpretarlos. Ya a partir de eso se pueden hacer muchas, muchas preguntas y espero que ya con estos tres ejemplos se haya podido consolidar un poco la construcción de tablas de frecuencia y de diagramas de barra. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Bueno, vamos a continuar con este ejercicio. El número 4. Los resultados de un test de inteligencia que midió el IQ, recordemos que el IQ es el cociente intelectual con el cual se mide la inteligencia de las personas. De 25 personas fueron los siguientes. Entonces tenemos los siguientes datos. Entonces recordemos, vamos a empezar otra vez a analizar. Eh, en este caso, ¿cuál es la variable eh, que vamos a intervenir acá? Identificamos primero la variable que está en la situación. En este caso, los resultados de un test de inteligencia, o sea que en este caso sería acá el test de inteligencia, y es la variable que vamos a trabajar. Y en este caso que mide el IQ. Entonces, la inteligencia la vamos a colocar en términos de IQ, del cociente intelectual. Esa sería la variable. A 25 personas, entonces recordemos. Primero tenemos que observar que existen exactamente los 25 datos de cada uno. Entonces vamos a mirar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Entonces ya hicimos ese proceso de hacer el conteo, que hayan realmente 25 datos que están midiendo eso. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la tabla de frecuencia. Esta parte la vamos a hacer entonces acá. Vamos a organizarlo, ustedes la pueden ir haciendo allá. Un, dos, tres, vamos a separar acá y acá. Entonces la variable vamos a colocar IQ, el cual se mide por medio de un número, y aquí la frecuencia, las veces que se repite. Entonces ahí estamos claros. Ahora, vamos a empezar a hacer aquí las separaciones porque son varios números. Y empecemos con el número más pequeño. Vamos a buscar entonces 92
Bueno, hay un número más pequeño que 92, dije 75. Entonces 75 sería el primero. Entonces vamos a hacerlo con este lapicero, 75 IQ. Y ahora observemos de acá estos datos, cuál es la frecuencia del 75, cuánto sacaron ese IQ 75. Entonces miremos. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 4 personas. Entonces lo colocamos acá. Ahí vamos bien, vayan continuando ustedes. Después del 75, entonces, ¿cuál es el número que le sigue? Miremos a ver. 92, 92. Aquí sería el 92. Entonces colocamos el 92. Y vamos a ver con qué frecuencia se repite el 92. Entonces sería, valo acá 1, 2, 3, 4, 5. 5 veces se repite, entonces colocamos el dato acá. ¿Qué número continúa? Miren ustedes. ¿Cuál es el número que continúa acá? Después del 92, ¿cuál seguiría? 97. Coloquémoslo acá, 97. Entonces ahora miremos cuántas veces se repite ese 97. 1, hágalo acá, en orden. 2 veces se repite, 3 veces. De la frecuencia del 97, los que sacaron 97 en el IQ son 3. Continuamos. Vamos acá. Continuemos con, después del 97, ¿cuál sigue? 100. El análisis, entonces sigue el 100, IQ 100. Entonces ahora sí. Vamos a ver cuántos sacaron 100 en ese entonces. Vamos a colocar un asterisco. 1, 2. Vamos mirando ahí. 2, 3. Seguimos. 4, 4 y 5. 5 personas sacaron 100. Vamos con 121. Vamos a mirar si sigue el 121. Sí, 121 es el que le sigue acá. 121. Marquen la código 121. Vamos a empezar entonces a contar. Vamos a tachar acá. 1, 2, 3, 4, 5 personas. 5. Vamos a continuar, entonces ponemos esta línea. Luego el 121, ¿cuál sigue? Identifiquen ustedes ahí. ¿Cuál sigue? Nos queda 150. Nos queda 150. 150 es lo único que nos queda. Coloquemos el 150 acá. Y vamos a empezar entonces a tachar los 150. Entonces sería 1, 2, 3, 3 con 150. 3 daticos son 150. Y vamos a terminar acá. Entonces, ustedes ya que están haciendo ahí conmigo, aquí, ¿qué es lo que debe ir? A ver, ¿quién me dice? ¿Alguno? Total, recordemos, total. Vamos a dar el total. Entonces vamos a sumar. 4 y 5, 9.
más 3, 9, 10, 11, 12, más 5, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Es total 25. Y miremos que son los 25 datos que tenemos. Entonces, ahí podemos observar que se cumple, pues que la tabla está bien elaborada. Igual usted puede volver a hacer la suma. 9, 12, 17, 22 y 25. Puede ser la suma mental. Y aquí tenemos la tabla de frecuencia ya hecha. Ahora, vamos entonces a hacer el diagrama de barras. Ya ese lo podemos hacer con mucha más facilidad. Recordemos que ya hemos hecho varios. Entonces vamos a empezar a resolver este diagrama de barras. Vamos a hacerlo acá. Entonces recordemos, aquí sería la variable que en este caso, ¿quién me dice? Ahí ustedes, ¿quién me dice este IQ sería una variable cuantitativa o cualitativa? Y si es cuantitativa, si es discreta o continua. ¿Quién me dice acá? Entonces, para este caso particular, con este IQ, como se está midiendo a partir de 75, 92, mire que no hay números decimales ahí, una variable cuantitativa porque se mide a partir de un número. Y es discreta porque es un número entero. Aquí no hay decimales como tal. Entonces, para esta variable, recordemos que se coloca en la parte de abajo. Pues coloquemos el IQ, cociente intelectual. Acá. Entonces, vamos a mirar los que entonces sería 75, 92, 97 acá, 100, 121, 150. Vamos a colocarlo, entonces sería acá el que saque 75, 92, 97, 100, 121, 150. Entonces mire que aquí siempre va la variable, ya sea la cualitativa o cuantitativa, siempre va la variable acá y aquí va la frecuencia, que si observamos bien llega hasta 5. Vamos a hacerlo de 2 en 2, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, los que tienen IQ 75, la frecuencia está a 4. Entonces acá, ya lo pueden hacer con una reglita más elegante. Recordemos la imagen, mire que me indica que llega hasta 4. Vamos haciendo ustedes los otros, el 92. ¿Hasta dónde llega? Hasta 5. El 92. Mire que llega hasta acá. Entonces llega hasta 5, miren. 97 hasta 3. Entonces, ojo que llega hasta acá, ya. Ustedes pueden hacer la flechita. 97 llega hasta acá. 100 hasta 5. Entonces acá se lo hacen con una reglita organizado. 121 hasta 5. Entonces también hasta acá. Y 150 hasta 3. Entonces miremos que este llega hasta 3. Y de esta forma ya tuvimos representado aquí los datos establecidos acá por medio de una diagrama de barras y una tabla de frecuencias. Ahora, como les decía anteriormente,
Las preguntas que se pueden hacer acá son muchas. Por ejemplo, ¿cuántas personas, vamos a hacer acá, cuántas personas tiene un único mayor a 130? Mayor a 130. Inclusive las personas que tengan un IQ mayor a 130 se consideran personas ya superdotadas, personas con una inteligencia superior a los demás. Entonces vamos a mirar acá en esta encuesta cuántos superdotados habían en esa encuesta. Mayor de 130. Entonces, IQ mayor a 130. ¿Cuántas personas? Entonces, número de personas. A esos que llamamos superdotados. Entonces, mayor a 130 solamente está acá. Podemos mirarlo desde esta parte o desde esta. Entonces, si miramos el IQ acá, los mayores de 130 son los que se ubican en este caso en 150, que son 3. O acá el mismo, igual lo podemos ubicar que son 3. En cualquiera de las dos gráficas podemos dar respuesta. Entonces, las personas aquí en este caso superdotadas serían 3. Otra pregunta, ¿quién tiene un IQ menor a 100? ¿Cuántas personas? IQ menor a 100. Entonces, número de personas. Entonces, otra de las preguntas que puede hacer es esa, ¿cuál? Entonces, ¿cómo analizaríamos esto? Entonces, si es menor a 100, vamos a fijarnos en este gráfico, este diagrama. Entonces, si es menor a 100, no se puede ubicar en las de 100. Tiene que ubicarse las de 97, 92 y 75. No es que vamos a sumar esto, no. El IQ es 97, 92 y 75. El número de personas, entonces, de menor a 100 son las que se ubican en este rango. Este y este. Entonces, vamos a mirar. 75 y 4 personas. Más 92 hay 5. Y 97 hay 3. Entonces sería 9, 10, 11, 12. 12 personas. Entonces, ¿cuántas personas se ubican en un IQ menor a 100? Entonces serían 12 personas. Y esas son una de tantas preguntas que se pueden hacer. También se puede haber hecho desde acá, 75, 92, 97, se suma acá y también daría 9, 10, 11, 12. Y se pueden establecer, ustedes pueden establecer un sinnúmero de preguntas para responder acá, las cuales por medio de la tabla de frecuencias o del diagrama de barras, usted le puede dar solución de manera más práctica. Entonces, de esta forma, finalizamos este cuarto ejercicio. Vamos a hacer un último ejercicio donde se expone la gráfica y vamos a sacar los datos de la gráfica. Entonces, vamos a hacer el proceso inverso y ya con eso finalizamos esta parte de la explicación de tablas de frecuencia y diagramas de barras y luego se deja la tareita. Entonces vamos a hacer el último ejercicio. Bueno, vamos con este último ejercicio. Observa el gráfico y analiza. El gráfico es este diagrama de barras. Ahora, cuando vamos a analizar un diagrama de barras, es como si estuviéramos haciendo ese proceso de construcción. Recordemos, observamos dónde está la variable, que en este caso la variable está en la parte horizontal y la frecuencia está en la parte vertical. Hay que tener cuidado, ya que hay diagramas de barras que no son de forma vertical, sino que son horizontales. Entonces, ¿qué pasa ahí? La variable, ya sea cuantitativa o cualitativa, está en este eje y la frecuencia está en este otro eje, en esta zigzag. Entonces hay que poner cuidado, porque también se puede hacer otro tipo de diagramas, ya sea vertical u horizontal. En este caso lo estamos haciendo de esta forma, que es la forma clásica. Vamos a entrar a analizar. Estaban hablando de ganancias de la empresa mensual en millones, es decir, que esto me representa 30 millones, 70 millones, 100 millones, 200 millones, 300 millones y 500 millones mensuales. Acá mismo lo está diciendo. Listo, tenemos este primer dato. Tenemos analizada la variable, entonces ganancias de una empresa en millones. Y aquí el número de personas o empresarios. Listo, a los cuales se les hizo la encuesta. O también podríamos hablar que cada una de estas personas tiene una empresa, entonces, en la cual unos pueden ganar 30 millones, otros 70, otros 100, otros 200, otros 300, otros 500. Vamos a partir entonces de las preguntas para entrar a analizar esto. Vamos a mirar. Entonces, ¿a cuántas personas encuestaron?
Entonces, ¿cómo analizamos ahí? ¿A cuántas personas? Si no tenemos un dato específico que nos diga cuántas personas, solamente nos dijeron del gráfico, hay que saber cuántas personas. Entonces, ¿qué hace uno? Entonces, vamos a partir de este gráfico. Lo vamos a hacer inclusive en este, vamos a hacerlo en este lado. Entonces, aquí se encuestaron 12 personas. Miren, 12 personas ganan 30 millones, tienen 30 millones de ganancias al mes. Entonces, vamos a sumar este 12. Más. Se ganan 70 millones al mes, son 5 personas. Entonces, los datos los vamos sacando de acá mismo. Las que ganan 100 personas, ¿cuántos son? 5 también. Las que ganan 200 millones, ¿cuántos son? 10 personas. Las que ganan 300 millones, una persona. Y las que ganan 500 millones son 5 personas. Entonces, si sumamos todas estas frecuencias, todas, vamos a encontrar el total de encuestados a los que se les hizo la... Entonces vamos a empezar. 10, 11, 12, 13 y 5, 18. Llevo una, 2 y 3. Es decir, que a cuántas personas se les hizo la encuesta. Entonces aquí mismo podemos para 38 personas. Pusimos, podemos verificar. Sería 12, 5, 5, 10, 1 y 5. Y sería 10, 11, 12, 13, 13 y 5, 18. Llevo una, 2 y una, 3, 38 personas. Entonces ya tenemos la primera respuesta. Entonces mire que el análisis que se hace ya cuando tenemos el gráfico es diferente que a cuando se construye. Cuando se construye nos dan este dato. Entonces nos dan los datos de 38 personas y nosotros construimos esto. Pero cuando nos dan la tabla nosotros ya contamos son las frecuencias para que lo tengamos en cuenta. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el mínimo y máximo en ganancias? En este caso estaríamos hablando de millones. ¿Cuál es el mínimo? Entonces fijémonos acá. El mínimo sería 30 millones. Entonces 30 millones. Ese sería el mínimo. Y ese sería el mínimo. Y el máximo. ¿Quién me dice cuál sería el máximo en ganancias acá? De acuerdo a esto. Serían 500 millones. 500 millones. Entonces mire que en realidad no es complejo, es saber analizar la tabla. Entonces mira los valores mínimo, el máximo y ya. Ahí respondimos esa pregunta. Vamos con la otra. ¿Cuántas personas ganan entre 200 y 500 millones de ganancias? Entonces entre 200 y 500, ¿a qué vincula todo eso? Entonces, para este caso, entre 200 y 500, entonces todas estas, incluyendo 300, entonces vamos a contar, entonces serían 10 más una persona acá, más 5 personas. 6, 1, eso es 1, serían 16 personas. Entonces, 16 personas. Entonces, mire que es solamente hacer un análisis teniendo en cuenta estos datos. Ahora, ¿cuántas personas ganan menos de 200 millones al mes? Menos de 200 al mes, de acuerdo a esas ganancias. Entonces, menos de 200 serían todas estas personas. Entonces, vamos a empezar. Entonces, sería 12 más menos de 200 serían estas 3. 5 y otras 5, eso es que gana. Entonces vamos a sumar 5 y 5, 10 y 2, 12. Llevo una, 22. Es decir que, ¿cuántas personas ganan menos de 200 millones al mes? Entonces 22 personas. Y de aquí ya pueden surgir muchas preguntas pues, que usted las puede realizar. Entonces, ¿cuántas personas ganan 100 millones al mes de ganancias? Hablando de las ganancias, de acuerdo a estos datos. 100 millones, miremosla acá. ¿Cuántas ganan? 5 personas. 70, ya haciendo el análisis uno por uno, entonces sería
30 personas ganan 12 personas ganan 30 millones al mes, 5 personas ganan 70 millones al mes, ojo, eh, 5 personas también ganan 100 millones, o sea que estas frecuencias son iguales. 10 personas ganan 200 millones al mes, una persona gana 300 millones al mes y 5 personas ganan 500 millones al mes. Y otra pregunta que se hace muy normal, que es muy frecuente hacerla acá, es cuál es la moda de los datos que están acá. Y la moda, recordemos que es el dato que tiene mayor frecuencia y en este caso sería el 12. Entonces la moda serían 30 millones de ganancias al mes. Ese es el valor que está de moda, el que tiene mayor frecuencia. Y con eso hemos finalizado la explicación de tablas de frecuencia y gráfico de barras. Ahora vamos a desarrollar la siguiente tareita. Bueno, la tareita es la siguiente. Realizar una encuesta a 15 familiares. Les vas a preguntar por el número de personas que conviven con cada uno de ellos. Luego de realizar una tabla de frecuencias y un diagrama de barras, de acuerdo a lo que estudiamos. Entonces, para clarificar eso, ¿cómo así que con las personas que conviven? Usted le va a preguntar a un primo, a tíos. Entonces, un tío le responde. El tío le responde, ah, no, yo convivo con mi mamá y una sobrina. O con dos personas. Entonces, este tío convive con dos personas. Entonces, los datos que va a colocar es dos acá. No se cuenta el tío, solamente las personas con las que conviven. Entonces, cuando usted vaya a anotar los datos, no tiene que contar la persona, el familiar, sino las personas con las que convive. Por ejemplo, si hay un primo, no, es que yo no convivo con nadie. Entonces ya sabemos que el número de este sería cero. Y se lo vas a preguntar a 15 familiares. Cuando ya haga la encuesta, llene los datos, entonces vas a hacer una tabla de frecuencias y el diagrama de barras y eso es todo. Espero que les haya gustado la clase del día de hoy y que se encuentren muy bien en sus hogares. Hasta la próxima.